La semana pasada, entre todo lo que hablamos de que iniciaba el lunes pues esto, ya no sé cómo llamarle, la campaña para ser el líder del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Campaña Este, es una palabra que está prohibida. ah, Prohibida no es, ¿verdad? Es nada más Campaña está asambleas prohibido. informativas, Sí, ¿ves? eso sí. Asambleas informativas para saber quién va a ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Así es. Uf, ya no me va a castigar el INE. No, porque lo que queremos hablar hoy es que el INE no me va a castigar, aunque no, si digo eso no me castiga el INE. Porque el INE, y como Héctor nos hacía ver antes de empezar, el TRIFE ya dijo, con estas reglas que puso el INE, vamos para adelante. Cuéntanos tú eso, Héctor, y empezamos a comentarlo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que cuando el INE sacó estos criterios diciéndole a Morena que podía hacer pues campaña adelantada, actos anticipados de campaña, siempre y cuando no le llamara campaña, siempre y cuando podía nombrar precandidato presidencial, siempre y cuando no le llamara precandidato presidencial, podía recorrer el país siempre y cuando buscando el voto, digamos, pero siempre y cuando no hablara de votos, en fin, podía, cambiándole el nombre a las cosas, podía, digamos, pasar por encima de la ley, porque era, en el fondo, la ley pues es una especie de regla nominal, ¿no? Si tú le cambias de nombre al delito, si al homicidio no le llamas homicidio, sino recorte demográfico, pues entonces ya no es exactamente un homicidio, sino es un recorte demográfico. Bueno, esta cosa kafkiana en la que pactaron, yo le digo, una alucinación pactada, del INE con Morena, pues resulta que fue validada por el TRIFE. Y aquí sí hay una diferencia importante, porque cuando el TRIFE valida eso, le da condición inatacable de legalidad al criterio del INE. Entonces, entre las dos decisiones, sí cambia la legalidad a la que están obligados los partidos. De manera que ahora es legal que tú hagas actos anticipados de campaña, como los está haciendo Morena, y como los va a hacer seguramente la oposición unida que anuncia su método el lunes, siempre y cuando le cambien los nombres a las cosas que estás haciendo. Y esto es lo que vamos a ver. Alguien dirá que es un cinismo, otros dirán que es una medida inteligente o juiciosa para saltarse una ley estúpida que no se puede cumplir o que es continuamente rebasada por la realidad de la política. No sé, pero en eso estamos, como que pusieron un nuevo piso parejo de legalidad para que todos puedan hacer actos anticipados de campaña. Sí, como que ahora sí que se adelantaron las precampañas a julio en vez de ser a noviembre, ¿no? Porque digo, por eso uno ve que hasta hoy creo que MC es el único que había ido a denunciar al INE, ¿no? Que MC tiene muy claro que en diciembre van a presentar programa, que no van a decir candidato. Los otros estaban guardando también un poco, pero ahora pues van a ir con todo, ¿no? Ahora sí vamos a tener un año de precampañas. Pero es curioso, ¿no? Como pues la ley, quién sabe, ¿no, Juan Ignacio? Bueno, es que para muchos podrá ser ventaja ya ser una simulación nacional y que no sea exclusividad del presidente y los suyos, la simulación, que sea lo primero que comparte, ¿no? Con sus adversarios algo de simulación, pero que en efecto, como bien decía Héctor, pues es algo que viene de hace mucho tiempo y que no se han atrevido a cambiar, no sé por qué razón, pero de alguna manera, ahorita como hay una desfachatez enorme por parte del presidente, es notoria, pero creo que, como bien comentamos, a partir del lunes, pues la oposición va a estar en una situación muy similar, ¿no? Entonces, todo parece indicar que hay una bandera blanca, una bandera de salida que ya se hizo para que no se molestara el presidente. Esa puede ser una suposición, de mala fe por parte de uno, o para querer quedar bien con todos, puede ser otra para que nadie se queje y nadie ponga este tipo de impugnaciones como la que comentaba Carlos de MC, ¿no? Pues entonces van a dejar que todos hagan estos procesos y que cada quien se llame defensor de la 4T o defensor del anti-4T o lo que fuere. Al final del día, todos entran en este problema. Mario Delgado, por ejemplo, se le preguntó qué iba a pasar
si alguno de estas corcholatas infringía el reglamento, las normas, las reglas que se dieron. Nada, Juan Y Ignacio, el dijo que pueblo los nada, va a castigar. que nada, exacto, que El porque pueblo los va a castigar en ellos habían dado encuesta. su palabra y quedarían mal con su palabra si eso sucede, lo cual es un castigo pues muy riguroso, ¿no? Este, Ahora, más allá de esas ironías, hay algo que importa. He estado checando el discurso de Marcelo, el discurso de Claudia, porque bien decía Héctor que esto tiene que ver con palabras, que esta cosa kafkiana tiene que ver con palabras. Claudia ha sido ultra cuidadosa en algo que Marcelo no ha sido. O sea, Marcelo ya quiso nombrar a alguien en el gabinete, él sí dice cuando sea presidente, etcétera. Claudia ha sido súper cuidadosa en las palabras. Ella va y dice lo que yo hice en la Ciudad de México, la transformación, bla, bla, bla. No vaya a ser que si allá hay bronca, haya algunas denuncias de uno a otro, ¿no, Héctor? Porque porque ahora lo único que importa es las palabras. Deben estar grabándose, deben estar grabando al enemigo, ¿no? Hay una cierta lógica en eso, porque no solo los candidatos, perdón, los coordinadores o los aspirantes a coordinadores tienen que evitar estas cosas, sino sus seguidores también. De manera que cuando los seguidores entran a un meeting, estos mítines, pues que no son como los de Oaxaca de Claudia, que no, como decías tú, pues no son nada anómalo, la verdad. Uno llega a Oaxaca y la hospitalidad oaxaqueña se vierte en las calles y 4,000 en el Zócalo, perdón. A quien sea. Pero si están sus seguidores ahí gritando presidenta, presidenta, ya hay un problema, ¿eh? Ahí va a ver. Ya hay un problema. Tienen que gritar coordinadora, coordinadora. Defensora. Voy a checar los videos, porque eso no he checado. A lo mejor hay alguien diciendo, no, presidenta, no, coordinadora. Coordinadora. Con eso. Entonces, salvo estas minucias de lenguaje, digamos, claves, la verdad es que uno entiende en cierta manera al INE y al TRIFE, porque las sanciones que hay para estas cosas, para estas violaciones a la ley en que estaban incurriendo y ahora ya parece que no, son sanciones muy graves. Y yo creo que el INE ni el TRIFE tienen capacidad de imponer. Tú imagínate que de veras cumplieran la ley a rajatabla y tuvieran que cumplir lo que la ley dice para quien hace actos anticipados de campaña, que es que no se puede registrar como candidato. Cuando lleguen los tiempos legales de pre-campaña, no se podría registrar. Entonces tú imagínate seriamente al INE o al TRIFE, al INE diciendo, pues Claudia Sheinbaum no se puede registrar como precandidata, ni Adán Augusto, ni Marcelo, ni ninguno, porque están haciendo actos anticipados de campaña. No tiene fuerza institucional para eso. Es una fantasía. ¿En dónde está el problema de origen? El problema de origen está en la ley, que es una ley que impone restricciones cumplibles. Sí. ¿Quién hizo esa ley? Pues los que empezaron a violarla. El actual gobierno fue el que, quejándose de condiciones desiguales en la lucha política, exigió esta ley y se las dieron. Ahora son ellos los que la están violando. Hay un cinismo detrás de esto y una desfachatez, digamos, histórica, realmente muy notable. Entonces, esperemos que los electores tomen en cuenta, tomen nota y actúen en consecuencia con sus votos, ¿no? Pero no tengo ninguna esperanza de esto, la verdad. Por cómo era la ley que bien decía Héctor, digamos que esto acomoda a los partidos, ¿no, Juan Ignacio? Sí. O sea, bueno, se ponen final, más cómodos, porque llevaban este, mucho tiempo incómodos, ¿no? En esto, ¿no? Estas resoluciones lo que hacen es, pues como que igualan ese terreno de simulación. No sé aquí, por ejemplo, qué vaya a pasar con los partidos de oposición y la llamada sociedad civil, que el lunes van a hacer su anuncio, porque si llaman a elecciones primarias, perdón, o tiene que llamarse procedimiento de selección de defensor de quién sabe qué cosas, anti-López. Comité de las defensas de México va bien. Comité de las defensas anti-chaigas de México. Así que se pongan, o sea, que le tengan que poner proceso, porque todo va a estar en esa cuestión. Es realmente un problema endémico de nuestra clase política, no arreglar este asunto de una reforma electoral clara, moderna, realmente democrática, sin tapujos.
¿no? Que pueda ser absolutamente libre, que eso, libre, con lo único que tienes que ser duro, rígido, es con la auditoría, con los dineros, con los dineros. privados y públicos, ¿no? Por eso existen los top. Lo demás, tienes que dejar esa libertad, porque ya no da, o sea, los tiempos ya te mandan a otro lado. La buena fe de ciudadanos, fíjate, ciudadanos al margen de los partidos que están haciendo una lucha contra los partidos por hacer un proceso de elección distinto, diferente, que ellos consideran incluyente de la ciudadanía, ahora resulta que pueden estar en delito, ¿no? Por ejercer de demócratas. Entonces Solo sí decir está una cosa. complicado, ¿eh? Solo decir una cosa, aquí quien tomó la iniciativa de violar la ley e imponer las condiciones es el gobierno de la República y sus partidos. Ahí empieza este asunto. Y son ellos mismos quienes impusieron esta ley en su momento. O sea, que la responsabilidad no es pareja. Esta responsabilidad empieza, es como un círculo perfecto. Empieza en este gobierno como oposición y termina en este gobierno como gobierno. Eso me parece incuestionable en este momento. Sí. Pero cierto que la responsabilidad de los que aprobaron con ellos hace quién sabe cuántos años, pues también les vieron la cara, ¿eh? Y con algo se sintieron de culpa, que se sintieron chantajeados y tuvieron que decirles que sí. No, porque cuando cierras las leyes siempre les puedes dar vuelta. Yo no sé si sienten culpa o chantajeados. También entendieron que la manera que estas peticiones del entonces PRD constreñían las cosas, entre le pones más párrafos a una ley, es más, No, bueno, más fácil encontrarle cómo esconderte. bueno, no, todo ¿No? eso Y se esto también sabe, lo entendieron los otros partidos. quien hace la ley hace el antídoto. Eso es Ese es el conocido. verdadero problema. El verdadero problema es que no están acabando de redactar la ley que ellos ponen. Así es, y ya están haciendo el antídoto. ¿Cómo se la van a saltar? Que en este Exacto. caso es así, quitándolo, no poniéndote como presidente y eso. Y digamos, fíjate, por primera vez en mucho tiempo, la oposición tiene la oportunidad de estar al tú por tú con el proyecto del presidente de sus corcholatas. Porque va a ser tan interesante si lo saben mover una como la otra. Nada más que elijan estados donde lo reciban con la generosidad, como el pueblo de Oaxaca, 4,000 El mexicano personas es en muy Zócalo. generoso y te recibe por Cualquiera miles de a los de donde quiera que oposición, sea. cuando vaya a alguno de las ciudades, que vaya a lugares donde son tan generosos que solitos van al Zócalo a recibirte. Héctor, vámonos a Oaxaca, que ahí son a todo A dar. Oaxaca. Por miles, por miles. Hasta luego, buenas noches.